He pasado toda mi vida profesional estudiando el Titanic, pero nada podría haberme preparado para lo profundamente que eventualmente me consumiría el barco. Mi nombre es Dr. Michael Hartley y soy historiador marítimo especializado en el RMS Titanic. Durante 20 años, he dedicado mi vida a comprender cada detalle minucioso de ese trágico viaje, los pasajeros, la tripulación, la intrincada dinámica social, los fatales defectos de diseño. Lo que comenzó como fascinación académica se transformó gradualmente en una obsesión que finalmente desenredaría toda mi percepción de la realidad. El artefacto provenía de una colección privada en Southampton. Un coleccionista anciano, Harold Jameson, se había puesto en contacto conmigo después de enterarse de mi reputación. Afirmó tener algo inusual, efectos personales recuperados de los restos que nunca habían sido debidamente documentados. La mayoría de los investigadores se habrían mostrado escépticos, pero mi hambre de historias no contadas siempre superó mi cautela. Cuando llegó el paquete, era sorprendentemente modesto. Una pequeña cartera de cuero, manchada de agua y frágil, contenía lo que parecían documentos personales, un medallón empañado y un pequeño fragmento de tela. En el momento en que mis dedos rozaron los artículos, algo se sintió diferente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La tela fue lo que primero me llamó la atención. Una pieza pequeña, aproximadamente triangular, de ropa de pasajero de tercera clase, lana gruesa y oscura con costuras intrincadas. Mientras lo examinaba con la lupa, el borde me atrapó inesperadamente en la piel. Un corte delgado y preciso se abrió en mi palma, pequeñas gotas de sangre brotaron de inmediato. Debería haber limpiado la herida inmediatamente. Debería haber tenido más cuidado. Pero algo sobre el artefacto me dejó paralizado. La sangre parecía, absorbe en la tela. No se filtra, no mancha, sino que absorbe, como si el material lo estuviera bebiendo. Por una fracción de segundo, podría haber jurado que el color de la tela se profundizó, volviéndose más rico, más vibrante. Ese fue el primer momento en que escuché los susurros. Desmayarse al principio. Tan silencioso que inicialmente pensé que era el viento o el ruido ambiental de mi estudio. Palabras fragmentadas en un lenguaje que se sentía extraño e íntimamente familiar. Desesperado. Aterrorizado. No hay escapatoria, agua subiendo. Que Dios me ayude. Lo descarté como imaginación. Agotamiento por semanas de intensa investigación. Pero a medida que pasaban los días, los susurros se volvieron más persistentes. Más definido. Para la tercera noche, supe que algo fundamental había cambiado. Comenzaron los sueños. Pesadillas vívidas, horriblemente detalladas que se sentían menos como sueños y más como recuerdos. No solo estaba observando, estaba experimentando. Yo era Thomas Raleigh. Un inmigrante irlandés de 22 años de un pequeño pueblo a las afueras de Dublín. Pasajero de tercera clase. Soñando con una vida mejor en Estados Unidos, junté cada centavo por ese boleto en el Titanic. En estos sueños, estos recuerdos, podía sentir las estrechas condiciones de conducción. El olor de los cuerpos sin lavar. El ruido de fondo constante de niños llorando, adultos hablando en una docena de idiomas diferentes. La esperanza. La desesperación. Entonces, el hielo. El primer impacto no se parecía en nada a las dramáticas representaciones de Hollywood. Un sutil estremecimiento. La mayoría de los pasajeros ni siquiera se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero Thomas lo sabía. Algo en sus huesos entendió las terribles matemáticas de lo que estaba sucediendo. Agua. Frío. Subiendo. El pánico vendría después. Primero sería la terrible y sofocante realización de la perdición. Cada noche, los sueños se volvían más intensos. Más real. Me despertaba empapada en sudor, con los pulmones ardiendo,
convencida de que me estaba ahogando. Mis sábanas estarían húmedas, oliendo a sal y humo de carbón industrial. Algo me estaba pasando. Algo que no podía explicar. El corte en mi mano no sanó adecuadamente. Lo que comenzó como una simple herida se transformó en algo diferente. La piel alrededor del corte permaneció perpetuamente cruda, con una calidad iridiscente que cambiaba de color cuando se captaba con cierta luz. Azules y grises, como el agua del océano profundo. A veces, si me quedaba mirando demasiado tiempo, podía jurar que la herida se movía, no visiblemente, pero con una sutil ondulación interna. Mi investigación se volvió cada vez más errática. Los colegas notaron el cambio. La doctora Elizabeth Moreau, mi socia investigadora desde hace mucho tiempo, se acercó a mí durante una conferencia. Su preocupación estaba grabada profundamente en las líneas de su rostro. «Michael, te ves terrible», dijo ella. No cruelmente. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» No pude contarle sobre los sueños. Sobre Thomas. Sobre los recuerdos que no eran míos. Los artefactos de la colección de Southampton comenzaron a consumir cada momento de mi vigilia. Los catalogué obsesivamente, descubriendo detalles minuciosos que habían escapado a investigadores anteriores. Un talón de ticket con una huella dactilar parcial. Un fragmento de una carta, dañada por el agua pero aún parcialmente legible. Un botón de latón del uniforme de mayordomo de tercera clase. Cada objeto parecía latir con una energía que no podía explicar. Los susurros se hicieron más fuertes. Durante el día, fueron sutiles. Ruido de fondo que podría confundirse con el zumbido de las luces fluorescentes o el murmullo distante del tráfico. Pero por la noche, se convertían en una sinfonía de terror. Cientos de voces. Superposición. Desesperado. El agua, no puedo respirar, demasiado frío. Empecé a llevar un diario. No con fines académicos, sino como un intento desesperado de mantener mi cordura. Para rastrear la progresión de lo que me estaba sucediendo. Entrada, 17 de octubre, los sueños se están volviendo más específicos. No solo estoy experimentando los recuerdos de Thomas. Estoy empezando a entender toda su vida. Sus esperanzas. Sus miedos. El olor del pan de su madre. Los callos en sus manos por trabajar los campos. El peso de su mejor traje, comprado específicamente para el viaje a Estados Unidos. Sé el momento exacto en que se dio cuenta de que el barco estaba condenado. No fue una revelación repentina. No fue un momento dramático de terror. Solo una comprensión lenta y terrible que se infiltró en su conciencia como agua helada. El corte en mi mano empezó a dolerme. Cambio. Pequeños patrones intrincados comenzaron a surgir alrededor de la herida. Patrones que parecían mapas náuticos. Como la compleja red de pasillos dentro del Titanic. Finas líneas azul grisáceas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Mi sueño se convirtió en un campo de batalla. En un momento, yo era el Dr. Michael Hartley. Historiador respetado. Investigador meticuloso. El siguiente, yo era Thomas Raleigh. Pobre. Desesperado. Atrapado. El límite entre nosotros se estaba disolviendo. Algo más estaba surgiendo. Algo que había estado esperando. Enterrado profundamente bajo las frías aguas del Atlántico durante más de un siglo. Algo que quería ser recordado. Para noviembre, me estaba perdiendo a mí mismo. Mi apartamento se convirtió en un extenso archivo de efémera Titanic. Paredes cubiertas de mapas marítimos, listas de pasajeros y fotografías. Pero estos ya no eran solo documentos históricos. Estaban vivos. Las fotografías. Dios, las fotografías.
Los pasajeros de tercera clase congelados en momentos en tono sepia cambiaban cuando no los miraba directamente. Las caras se volvían ligeramente. Los ojos me seguirían. No todas, solo selecciona imágenes. Siempre los que mostraban a la gente que moriría esa noche. Los recuerdos de Thomas ya no se limitaban a los sueños. Pude probar el agua salada durante las reuniones de profesores. Siente el frío imposible del Atlántico mientras das una conferencia sobre ingeniería marítima. A veces, a mitad de la oración, olvidaba quién era yo, era el profesor o el joven inmigrante desesperado agarrando un panel de madera en agua helada. La herida de mi mano se había convertido en un mapa. Literalmente. Las intrincadas líneas azul grisáceas ahora formaban una representación topográfica precisa de las cubiertas inferiores del Titanic. Si trazaba las líneas con el dedo, podía sentir el diseño interno del barco. Podía detectar la ubicación exacta de cada pasillo, de cada compartimento. Los ángulos precisos donde el agua rompería primero el casco. El doctor Moreau dejó de llamar. El jefe de mi departamento sugirió un año sabático. Me estaba convirtiendo en otra cosa. Algo entre historiador e inquietante. Una noche, descubrí algo en los recuerdos de Thomas que me enfriaba más que el frío marítimo fantasma que ahora me rodeaba perpetuamente. Se suponía que no debía estar en ese barco. Su boleto original, para un barco más pequeño que salía una semana antes, se había perdido. Robado, en realidad. Por un hombre cuyo nombre nunca fue registrado en ningún manifiesto. Un hombre cuyo rostro Thomas recordaba con un terror extraño y específico. Un hombre que parecía saber lo que venía. Los susurros se volvieron más insistentes. Ya no son solo recuerdos de terror y ahogamiento. Ahora llevaban algo más. Una advertencia. Él está viniendo. Él siempre ha estado viniendo. Entonces me di cuenta de que lo inquietante no era el barco. Se trataba de algo mucho más antiguo. Mucho más oscuro. Estaba empezando a entender. Llegó la Navidad, y con ella, una extraña paz. Los susurros no cesaron, pero cambiaron. Los recuerdos de Thomas se convirtieron menos en un tormento y más en una compañerismo. Ahora entendí que él no estaba tratando de poseerme. Él estaba tratando de advertirme. La doctora Elizabeth Moreau me visitó en Nochebuena. No la había visto en meses, y la preocupación en sus ojos me dijo que me veía tan fracturada como me sentía. Te traje algo, dijo, colocando un viejo diario encuadernado en cuero sobre mi escritorio. Era de mi abuela, ella también era historiadora marítima. Pensé que podrías apreciarlo. La revista pertenecía a un investigador de la década de 1930, alguien que había estado investigando el Titanic mucho antes de que la tecnología moderna facilitara dicha investigación. Cuando Elizabeth se fue, abrí las páginas. Escondida entre sábanas amarillentas había una fotografía. No del Titanic. No de ningún pasajero. Un hombre. De pie solo en un muelle con niebla. Su cara, parcialmente oscurecido, pero familiar de una manera que hizo que el vello de mi cuello se erizara. El hombre de la memoria robada de Thomas. Esa noche, la herida en mi mano, ahora un mapa viviente de la tragedia marítima, comenzó a hablar de manera diferente. Ya no son susurros desesperados de ahogamiento, sino algo más mesurado. Más intencional. Algunas historias están destinadas a ser recordadas. Se deben llevar algunas advertencias. Entonces entendí que el espíritu de Thomas no era una víctima. Él era un guardián. El frío que me había perseguido durante meses comenzó a remitir. No del todo, pero lo suficiente para que pudiera respirar. Lo suficiente para que pudiera pensar con claridad. Afuera de mi ventana, cayó nieve. Pura. Silencio.
Por primera vez desde que toqué ese artefacto, sentí algo así como esperanza. La historia no había terminado. Pero ya no tenía miedo. Al menos, no del todo.